tenemos una gran invitada que nos hace el favor de acompañarnos. Es la maestra Angélica Velázquez Guadarrama, actualmente secretaria académica del Instituto de Investigaciones Estéticas, y vamos a hablar sobre su último libro, Primitivo Miranda y la construcción visual del liberalismo. Sí. Bueno, maestra, para empezar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a hablarle a nuestros podescuchas, ¿quién es Primitivo Miranda? Para empezar. Bueno, Primitivo Miranda es un artista del siglo XIX muy poco conocido y que creo que con este libro vamos a tener como una visión más completa, aunque el libro solo trata de dos obras que realizó durante la Guerra de Reforma. Bueno, yo trato de dar como un panorama general también de la totalidad de su producción. ¿Por qué sería un poco desconocido Primitivo Miranda si usted bien dice en su libro tuvo una producción pues considerable en su tiempo? Sí, considerable. Bueno, siempre hay artistas, digamos, que llegan a entrar como en el canon o en los discursos de la historiografía porque como cumplen con ciertos requisitos o su obra queda en las colecciones públicas, ¿no? Esto es muy importante, realmente cuando nosotros nos acercamos a conocer el pasado, el arte del pasado, bueno, con qué contamos con las cosas que están a la mano. Entonces, si la obra de estos artistas queda en una colección pública, bueno, es más fácil que luego los historiadores se ocupen de ellos o los conozcan que de aquellos artistas cuyas obras pues no se encuentran, ¿no?, en las colecciones, en los museos públicos. Es el caso que comentábamos hace rato con tu compañera sobre las mujeres artistas, ¿no?, que son una de los problemas principales para su estudio, pues es que las obras siguen en colecciones particulares, ¿no? Sí. Bueno, esto es un poco lo que le pasa a Primitivo Miranda, pero creo que también pasó que él fue un alumno pensionado, becado por la Academia de San Carlos en Europa, estuvo en Roma un buen tiempo y cuando regresa a México la Academia no lo acoge como al resto de sus compañeros que hicieron lo mismo, o sea, no lo acoge en el claustro de profesores para que se integre, ¿no?, a la planta docente, aunque bueno, sí expone y todo esto. En ese momento, cuando él regresa, la academia está como en pleno auge, llevándose a cabo este gran proyecto intelectual y artístico de los conservadores. Digamos que toda la élite intelectual del Partido Conservador se encontraba de alguna manera como concentrado en la academia. Él cuando llega, yo creo todavía a principios de los 50, en 49, él no creo que tenga todavía como una posición política muy clara, llega y expone en los salones de la academia, pero después de una época, después de cierto tiempo, va a separarse totalmente de la academia y va a tener también como un estilo totalmente contrario al estilo oficial de la academia. Aunque él hizo algunas obras, digamos, dentro de este estilo, como su Abel, por ejemplo, que está en el Museo Regional de Querétaro, él va a tener un rompimiento estilístico y lo que propone el libro es que este rompimiento estilístico no solamente es en cuanto a la forma, porque siempre a veces se suele como separar la forma y el contenido en una obra y es un solo lenguaje, van entramados, van juntos. Y este rompimiento estilístico tenía que ver también como con un cambio de postura o un compromiso político, que es lo que yo veo en las dos obras que comenta la pintura. Y, por ejemplo, este rompimiento también no se debería a que él fue alumno de San Carlos antes de esta reestructuración que se hace con la lotería. Él fue alumno, sí, efectivamente, a él le tocó ya la academia renovada de la época de Vilar y de la época de Clavé. Él estudia con los antiguos, con los maestros de antes, con Mata, por ejemplo, va a estudiar también con Terrazas, porque al mismo tiempo que es pintor es también escultor y de buenas esculturas, ¿no? Con un maestro también español que estaba aquí en México, con Piquer, pero esto no se debe. Cuando él va a Roma, en realidad cuando está en Roma, también se relaciona con los profesores que cultivaban el mismo estilo nazareno, que es el que luego van aquí a enseñar
tanto Clavé como Vilar, o sea que no se separó de escuela cuando estuvo en Roma. Los envíos que mandó, que es el Abel, que es un cuadro, bueno, pues muy dentro del romanticismo y del estilo nazareno también, pero manda también un Caín, que es un cuadro maravilloso que está en el colegio preparatoriano en Jalapa, que es un cuadro monumental y que es un cuadro lleno como de fuerza y de fuego y de viveza, y yo creo que desde ahí él ya tiene como estos dos lugares hacia dónde irse, ¿no? O sea, si seguir como este romanticismo como más radical o este romanticismo conservador que es el que puede trabajar con el estilo nazareno. Cuando él regresa entonces, además, bueno, él se fue con la ayuda de mucha gente que estaba relacionada con la academia. Cuando él se va, la academia todavía no está reestructurada, y entonces se hace una especie como de vaquita entre todos, el conde de la Cortina, bueno, su gran protector que era Honorato Riaño y otros personajes, o sea, entre todos se juntan, según cuentan las cosas, bueno, eran como más de 100 personas que dieron dinero para patrocinar su viaje. Y luego te encontramos en las noticias, en la hemeroteca, en las revistas, pues que los mexicanos estaban muy contentos porque él ganaba premios en la Academia de San Lucas, y esto, bueno, llenaba como de orgullo a los mexicanos, y esto lo tenían como muy cuidado. Regresa, y entonces yo creo que ahí algo pasa, que yo todavía no puedo saber bien, porque desgraciadamente en México no guardamos como las cartas, y todas las familias siempre son como muy celosas de que se conozcan las cosas de la familia, ¿no? Cuando tienen un artista o un personaje público dentro de la familia, y la mayor parte de las veces se destruyen, ¿no? O sea, siempre encontrar como las cartas o encontrar la circunstancia, algo que nos diera como la pista de cómo llegó a esto. Lo que sí queda claro es que tal vez hay como, yo marco dentro del libro como las diferentes maneras en las que pudo llegar como hacerse de esta posición política tan clara. Una es su relación con Mata, con Miguel Mata, su antiguo profesor en la academia, ¿verdad?, que era hermano del constituyente Mata, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos como una parte. Luego tenía sus relaciones también con los conservadores, con los moderados, pero parece que por ahí no va a caminar. Y definitivamente lo que marca ya un cambio y una ruptura estilística es el cuadro de Semana Santa en Cuautitlán, y la obra que yo creo que fue producida también como en juego, en pandan o en par, como podríamos decir, es la de Soldados de la Reforma en una venta. Ahora hablamos, sí, efectivamente de los cuadros. Abarcan una producción diferente, ¿no? Me parece, son años distintos, pero en la gran década nacional esta época, sí, que viene la reestructuración del país ideológicamente, sí. Y empecemos por Semana Santa. Semana Santa, Cuautitlán. Bueno, estos cuadros a mí me llamaban mucho, yo trabajo el tema de las mujeres también del siglo XIX, y bueno, la China poblana es como un gran personaje para el estudio de la representación de las mujeres en el siglo XIX. Y bueno, siempre me llamó mucho la atención la China, ¿no? Y por ahí como que me empecé a acercar del cuadro, pero luego son cuadros que estuvieron en una exposición en la que yo participé curando la parte del siglo XIX, que fue en el Palacio Iturbide, ya hace muchos años, y las puse en lugares distintos. Por ejemplo, de Semana Santa de Cuautitlán la puse en las prácticas religiosas, y así se llama ese núcleo, y Soldados en la Guerra, pues los puse, Soldados en la Reforma lo puse en el núcleo de la guerra, ¿no?, donde está la representación cotidiana y el intercambio entre los soldados, digamos, y la población civil. Y ahí ya desde entonces me di cuenta, yo dije, qué raro, no siempre pasa que el cuadro está firmado y está fechado, ¿no? Y entonces dije, ay, están los dos firmados, y no solo están fechados en 1858. Y bueno, cuando nosotros nos vamos a ver la historia de México en 1858, bueno, me doy cuenta que, bueno, pues que es este año de gran efervescencia política, ¿no?, después del golpe de Estado de Comonfort, y luego, por otro lado, también, bueno, el país verdaderamente en una guerra civil cruenta, muy difícil, porque era una guerra también ideológica. Yo siempre les digo a mis alumnos que esta guerra de reforma la debemos como de entender como la Revolución Francesa, o sea, significa eso nuestra historia, es verdaderamente el gran rompimiento
político, social, cultural, económico, todo se da precisamente no tanto en 1821 como después de la Guerra de Reforma. Entonces ahí sí que hay una transformación del país en todos los aspectos. Entonces, claro, yo me puse a ver un poco, a ver esta historia de los primeros meses de 1858, y entonces, bueno, se da uno cuenta, ¿verdad?, de todos estos problemas que había traído como la Constitución, que no era aceptada, ni los liberales quedaron contentos con ella, ¿no?, porque no estaba suficientemente radical para algunos como querían, y los otros tampoco estaban de acuerdo, o sea, la veían verdaderamente como un documento que no tenía que ver nada con la población, con la situación de México, etcétera. O sea, nadie quedó contenta con ella, y se empieza como esta guerra, ¿no? Y entonces, en esta guerra que en un primer momento están ganando los conservadores, y claro, cuando uno ve el cuadro, ¿no?, y entonces parece un cuadro como un tanto, pues, de pintura, de vida, de vida cotidiana, ¿no?, y aparece ahí la procesión y todos como divertidos, contentos, participando de esto, pero haciendo ya un tejido como mucho más fino del momento histórico, pues nos damos cuenta que en realidad lo que Miranda está haciendo aquí es como una gran crítica precisamente a estas prácticas religiosas que habíamos heredado de la colonia, que todavía estaban como vigentes en algunos pueblos como de Cuautitlán aquí, y que esta presencia tan protagónica de la China en el centro, en el primer plano, volteándonos a ver, ¿no?, como formando este enlace entre la escena que se está desenvolviendo atrás y nosotros como espectadores, y por otra parte todas estas connotaciones pues un tanto negativas, un tanto digamos ambivalentes también que se tenía sobre la China en este momento, pues me hace pensar que esto está visto desde un punto de vista crítico, ¿no? Por otra parte también, si nosotros pensamos la manera en que se concibió la historia en el siglo XIX, ¿no? O sea, el siglo XIX es el gran siglo de los historiadores. Todas las grandes historias nacionales se escriben desde finales del XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Y bueno, me doy cuenta también que esto, además de ser, o no solo es una pintura de costumbrista, sino que también puede ser una pintura de historia. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido, por ejemplo, en que los liberales, los historiadores liberales del siglo XIX concebían también la historia. O sea, tenían una manera muy diferente de concebirla, y también los artistas, los pintores que hacían pintura de historia, dependiendo de su posición conservadora o liberal, tenían una manera también diferente de representarla. Me voy a explicar. Por ejemplo, para los historiadores y para los artistas conservadores, la representación de un suceso histórico tenía que estar siempre presidido por un personaje protagónico, que nosotros conociéramos, que quedara visualmente perfectamente separado del resto de los personajes. Escoger también un momento significativo dentro de la vida de ese personaje o del hecho, del suceso histórico, ¿no?, que era lo que le daba como el pathos a la pintura. Y entonces decíamos, bueno, si no se trataba de Napoleón, es Alejandro Magno, o es Leónidas, o cualquier personaje de la historia antigua o de la historia moderna, ¿sí? Y en cambio, porque ¿qué hay detrás de esta concepción de la historia? Atrás de la concepción de esta historia está la idea de que hay un líder siempre que es el que va a llevar, ¿no?, a los pueblos a su destino final, ¿no? En cambio, por ejemplo, los historiadores liberales y también los artistas románticos, ¿verdad?, de ideas liberales como Delacroix, por ejemplo, aunque ellos en realidad esta idea la sacaron más bien de la pintura inglesa, de artistas como Rilke, tenían una idea diferente. Tenían la idea de que el pueblo debería de participar de su destino, y que el pueblo tenía también un papel protagónico dentro de la historia, pero como actor, no como, digamos, no como este elemento pasivo al que guiaba un líder político, militar, etc.
Entonces su representación de la historia también es representar al pueblo, ¿no? Pero representar cómo el pueblo interviene en su historia, cómo el pueblo es protagonista también de su propio destino. Y entonces, claro, está el pueblo y no está un solo líder, sino el pueblo en su conjunto participando, o están las representaciones de cómo ese pueblo está viviendo los sucesos históricos, ¿no? Entonces, en los que no necesariamente hay un líder, por supuesto, sino es el pueblo anónimo, lo que ahora llamaríamos como la masa, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta pintura? Precisamente eso. O sea, ¿quién es aquí el personaje principal? Pues la China poblana, pero aquí la China sí tendría como este sentido, está todavía toda coqueta, con su cinturita muy estrecha y su pie, ¿verdad? Que era la locura, bueno, que era una especie como de fetiche erótico en el siglo XIX, y ella, ¿verdad? Como presidiendo todo esto, divirtiéndose, y por otro lado está como toda esta visión, el mismo estilo, que es lo que yo digo, este estilo como abocetado, de pinceladas, o sea, no con este terminado tan fino, con esta supremacía del color sobre el dibujo, ¿no? Donde vemos más bien manchas y cosas así, pues tiene que ver precisamente también con esta vinculación a no solamente a una posición política clara, sino por otro lado también a una posición estética que estaría relacionada con lo político. Y lo mismo sucede en la otra pintura, o sea, no tenemos al gran militar en su caballo, que sería como, ¿no?, la otra moneda de la historia, liderando a su ejército, al pueblo, tomando decisiones importantísimas. Tenemos a un soldado, ¿no?, que lleva guaraches, que está vestido de manta, ¿verdad? Ni siquiera lleva uniforme, aunque traiga aquí su sombrerito como de militar con una capa, y todos sus compañeros están igualmente vestidos como él, ¿no? Atrás vemos las banderitas rojas que nos indican que son liberales, ¿no? Porque entonces ahí era una manera de diferenciarse. La literatura es muy interesante en este sentido, ¿no? Las novias tejían corbatitas rojas o verdes para sus novios dependiendo de la posición política. Y bueno, fue realmente una guerra civil muy cruenta que dividió a las familias, ¿no? Era muy frecuente que hubiera en la misma familia un padre conservador, hijos liberales, o un hermano conservador y un liberal luchando, ¿no?, en bandos contrarios. Y bueno, tenemos, por ejemplo, esta amistad tan entrañable que tuvieron Miramón, ¿no?, que era conservador, y luego Leandro Valle, que era liberal, ¿no? Y bueno, cada quien con su corbatita, pero siempre se dejaban como recaditos en las batallas de que ojalá salieran, se deseaban la suerte y que salieran vivo el uno y el otro, ¿no?, por su antiguo compañerismo en el colegio militar. Pero bueno, no solo los amigos, sino las mismas familias quedaban como totalmente desmembradas con esta guerra. ¿Y por qué, profesora, cree que no se vio este discurso antes en las obras de Primitivo Miranda? Porque prácticamente por la temática se les clasificó de costumbristas, que también lo son un poco, pero ¿por qué cree que no se vio este discurso? No solo se le calificó, o sea, precisamente como no quedó en la academia, entonces un poco tanto su obra como su persona quedaron como fuera de, digamos, como de este discurso de la academia, que es el digamos, como el que se ha impuesto, y hemos impuesto, yo también he colaborado a ello, sobre la historia del arte del siglo XIX, ¿no?, sobre la historiografía del XIX. El cuadro más bien, no solamente te digo fue visto como costumbrista, que bueno, sí es costumbrista, pero al mismo tiempo también es un cuadro de historia, igual que el otro, ¿no?, que es lo que yo quiero decir en el libro, sino también se le tildó como de pintor popular. Por ejemplo, la historiografía posrevolucionaria rescató, digamos, hizo como todo este recuento monolítico del arte mexicano, en el que México existía antes de México, o sea, México era el mismo desde la época prehispánica, ¿no?, y todas las culturas anteriores a la conquista formaban ya había como algo de nacionalismo entre ellos, ¿no? Nada de que hablaban lenguas diferentes, ¿no? Los mexicas tenían, ¿no? Como, nada de esto se ve, ¿no? O sea, se ve como una cuestión como muy lineal, y totalmente armada, ¿no?
y luego viene la época de la conquista, la colonia, y entonces se rescata nada más como ciertas cosas de ahí, y luego viene el siglo XIX y entonces la academia se ve muy mal porque ya estamos en la época de las vanguardias, y entonces se dice que los artistas copiaban, que los artistas tenían los ojos puestos en Europa y no en México. Tanto Fausto Ramírez y otros historiadores, bueno, nos hemos abocado a hacer ver las cosas de otra manera, ¿no? Hemos tratado de que se haga una visión crítica sobre estos juicios, pero y luego finalmente viene como corolario la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Relacionada con la Revolución y todo esto, y entonces todo lo anterior, o sea, todo el pasado es visto, ¿verdad?, como un proceso, como una evolución que va a culminar con una cosa muy grande, que es la Escuela Mexicana de Pintura y el muralismo, ¿no? Y entonces todo lo que no entre dentro de este discurso, pues sale fuera. Entonces sale fuera la academia, muy mañosamente, pero bueno, todos los discursos son, de todas maneras, tienen su parcialidad, ¿no? Su subjetividad también. Y no nos podemos hablar de esto. Y entonces lo único que se rescata del siglo XIX es la pintura popular, la pintura costumbrista, la pintura supuestamente desligada de la academia. Y entonces cuando uno ve en los catálogos de los años 60 y todo esto, por ejemplo, a Primitivo Miranda incluido en los provincianos y en los populares y no sé qué, o sea, estuvo en la Academia de San Lucas de Roma estudiando, ¿no? Estuvo luego también, sus primeros estudios los hizo en la Academia de San Carlos, o sea, de popular no tiene nada. O sea, si él decide trabajar en este estilo es por otras razones, ¿no? Otras razones lo llevan a hacer esto, pero no porque no pudiera hacer ese dibujo, digamos, correcto que hacían todos los artistas, que podían hacer todos los artistas en la academia como él lo podía hacer y como demuestra en otras obras, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esto es lo que llevó, o sea, este discurso es lo que llevó pues como a meterlo como en ese cajón del costumbrismo, de lo popular, de lo provinciano, sin ocuparse demasiado de su formación, ¿no? Lo mismo le pasa, por ejemplo, a José Agustín Arrieta, que era también un artista, que es un artista de formación académica y que se le metió también el cajón de no, él es popular, él nada que ver con la academia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo importante y lo interesante que se me hizo del libro es el discurso político que usted rescata del cuadro, sí, la afiliación, sí, porque como bien decía, el discurso que se hace siempre del arte, en este caso lo encontramos perfectamente en Primitivo Miranda por su filiación liberal y posteriormente lo vemos también con su filiación hacia los allegados al plan de Tuxtepec, ¿no? Y que va a seguir su carrera a través de eso. Sí, queda clarísimo, o sea, un poco ya desde que él llega, por ejemplo, desde que él llega va a estar como, se va a vincular, bueno, con Mata, con estos grupos liberales, y por ejemplo también con Cordero, con Juan Cordero. Juan Cordero, desde mi punto de vista, nunca tuvo como una afiliación política concreta, o sea, se ha dicho que él está representado como indígena en el cuadro, que es un autorretrato de él, bueno, obviamente, pero un autorretrato donde se pinta como indígena, ¿no? En el cuadro de Colón. En realidad yo no le veo ninguna posición, interés político, y eso no lo hace tampoco, digo, muy libre, ¿no? Como todas las personas de estar muy, digamos, comprometidos con alguna idea política o no, ¿no? Pero él más bien como que le convino, él primero, por ejemplo, coquetea con Santana porque quiere ser director en la Academia de San Carlos, no se le hace, entonces luego, bueno, se va por allá, regresa, luego otra vez viene Maximiliano y también, ¿no? O sea, quiere granjearse la simpatía de Maximiliano, o sea, eso es como no tener como una clara idea política, él donde le viniera bien, ¿no? Él lo que quería era pintar y hacer sus cosas, ¿no? Y eso está bien. Pero, por ejemplo, de Miranda queda claro, se desvincula de la academia, ¿no? O sea, porque entonces hay que comprobar lo que estoy diciendo, o sea, hay que comprobar que realmente esto sí se hace. Entonces, bueno, se desvincula de la academia. En
la prensa salen de vez en cuando como estas cosas. Marta también por otro lado los pone así como, estos son, en la academia están los conservadores, ¿no? Los extranjeros, los españoles, y estos artistas que son tan buenos, Miranda y Cordero, ¿no? O sea, Marta y luego y sobre todo Zarco, y Zarco les hace también el juego, ¿no? En la prensa. Inclusive, por ejemplo, también me pareció interesante porque los liberales son los que convierten el mito de la Constitución de 57 y es de lo que nos habla este cuadro, ¿no? Sí. Mitifican la Constitución de 57 y ahí vemos la apelación precisamente de Primitivo Miranda. Sí, yo no sé qué tan, esto más bien habla como de la guerra. Algo que me parece como muy interesante es que cuando él pinta los cuadros en 1858, la guerra acaba de empezar y realmente él no sabe si van a ganar los liberales o los conservadores. No se sabe quién va a ganar, ¿no? En este momento están ganando los conservadores, ¿no? Y entonces por eso otra vez, aunque ya hubo la promulgación de la Constitución y todo esto, están haciendo las leyes de reforma, esta procesión se hace precisamente en 58, ¿no? Cuando ya esto se supone que está prohibido, ¿no? Entonces tenemos también como las dos caras del pueblo, ¿no? Aquí el pueblo todavía como atado a las viejas tradiciones, al fanatismo también, que era lo que tanto, lo que querían combatir los liberales, porque eso impedía como el progreso del pueblo. Y por otro lado tenemos al otro pueblo también, ¿no? O sea, vestido de manta, son indígenas, son así, que están también como, pero que están luchando por la Constitución, ¿no? O sea, o por la reforma, por la guerra. Aunque ahí las cosas son como más ambiguas, como yo veo, porque toda la literatura también de la época, o sea, pensamos que los que hicieron la Constitución y todo eso, pues eran las clases medias, ¿no? Parte de las clases altas, las clases que tenían derecho a acceso a la educación, y siempre vieron con mucha desconfianza al pueblo. O sea, pero finalmente se dan cuenta, sobre todo con la invasión francesa, pues que el pueblo fue capital, o sea, precisamente toda esta gente de los pueblos así que se unió para luchar o así fue capital para haber ganado la guerra, ¿no? Pero aquí no saben de repente hacia dónde se va a ir el pueblo, o sea, ¿a quién va a escuchar el pueblo? ¿A quién va a escuchar toda esta masa que no tiene la formación que ellos sí tienen, ¿no? ¿Al sacerdote o a ellos, ¿no? Y bueno, hubo para las dos partes también, ¿no? O sea, ¿en qué momento se les iban a voltear y entonces iban a preferir hacerle caso al sacerdote, ¿no? que a las leyes civiles? O sea, ¿para dónde se iban a mover? Entonces sí les daba como mucho temor. Por eso tampoco no les querían dar el voto, porque decía, les vamos a dar el voto y luego van a ser manipulados, ¿no? Por la iglesia y todo esto, y entonces no era fácil. Por eso creo también que el segundo cuadro, el de Soldados de la Reforma, no es como transparente el mensaje, como me parece que en este cuadro sí es como muy claro, ¿no? Por parte del artista. Y sí, su vinculación posterior, como tú dices, queda claro que con el ascenso también, inmediatamente también desde el triunfo, ahí lo pretenden, le mandan a hacer una comisión en la academia, o sea, desde que llegan los liberales lo mandan llamar a él, ¿no? Pero él dice, no, las clases, o sea, ya no estaba como tan joven, me va a quitar mucho tiempo, no voy a poder como dedicarme a la academia, pero inmediatamente en República Restaurada lo llaman para ser jurado en la academia y así, o sea, le vuelven a dar un reconocimiento que en la academia conservadora no había tenido, obviamente, y que cuando llegan ya los liberales, inmediatamente lo reconocen como un gran artista. Todavía, bueno, y luego le ofrecen todos estos puestos con la llegada de Porfirio Díaz, en diciembre de 76, inmediatamente le ofrecen el puesto que se ocupe en la academia, le ofrecen una cátedra en la academia. Y bueno, finalmente no la acepta, pero sigue vinculado con todos los grupos liberales, ¿no? Hace como las esculturas para el paso de la reforma, esta escultura Melchor Ocampo, la escultura de Morelos, ¿no? En el estado Morelos. Y está como vinculado a todos estos proyectos, a los proyectos de Riva Palacio, ¿no? En el Libro Rojo, en fin, o sea, sí inmediatamente toda su producción es para
para construir las imágenes de los liberales. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención que en su libro menciona que Primitivo Miranda hace la mirada roja de la ideología liberal. ¿Por qué menciona esto de la mirada roja? Bueno, un poco rojo, jugando con lo de las corbatitas que les platiqué, ¿no? Las verdes eran los de los conservadores, las rojas de los liberales, y él trae puesta la corbata roja, entonces un poco por la mirada, porque lo que él nos está presentando en estas pinturas es realmente la manera en que un liberal está viendo las cosas en 1858, cuando van perdiendo la guerra y no saben quién va a ganar. En ese momento los liberales iban perdiendo la guerra, ¿no? Entonces por eso es como su mirada roja, es un juego, ¿no? Ahora, la elección del lugar donde se realiza este cuadro y también me parece destacable, Sí. Porque es Cuautitlán, Sí. un lugar que, bien decía el dicho de la Güera Rodríguez, todo fuera de México. Fuera de México, es Cuautitlán. Sí. ¿No? Y que lo que nos demuestra con esto es dar un panorama general de lo que se vivía en México, ¿no? O sea, no solo es la representación del lugar, sino en general de lo que se estaba viviendo en todo el país. Bueno, no podría yo decir en todo el país, porque en realidad todo lo que yo investigué, por ejemplo, vine aquí al archivo de la Ciudad de México, ¿no? Para ver todo lo que pasaba en el año de 58 y 57, 58, 59, ¿no? Este cambio, por ejemplo, de gobierno cuando vuelven a tomar la capital, los conservadores echan para atrás todas las leyes de los liberales y todos los edictos y esto que se hacían aquí. En fin, yo esto lo circunscribiría solamente a la Ciudad de México y a sus alrededores. Y bueno, Cuautitlán era uno de estos pueblos de los alrededores que, como el de Tacubaya, como nos contaba Guillermo Prieto, todavía se seguían llevando todas estas procesiones de Semana Santa, pues como en la época colonial, ¿no? Pero que en el centro de México ya se habían prohibido varias. Porque bueno, todo esto empezaba, tenía como realmente muy poco de religioso y sí tenía mucho de fiesta. Y luego era la manera de ver también las fiestas desde el punto de vista de los intelectuales liberales o conservadores, porque ellos reprueban este tipo de cosas religiosas, y aunque no religiosas, o sea, esto de que la gente se gaste el dinero en pagar la fiesta del santo, ¿no? En el santo patrono y todo esto, cuando piensen que podrían invertirlo en otra cosa, o de que esto termine pues con el uso de bebidas alcohólicas, ¿no? Que las cosas terminen muy mal al final de la procesión, ¿no? Y que esto realmente esta representación de romanos y de soldados romanos y de esta representación, ¿no? Que se hacía, pues que realmente eso no tenía que ver con la verdadera religión católica, ¿no? Ahora, se escoge Cuautitlán por eso, porque aquí todavía se llevaban a cabo estas cosas, como en la Ciudad de México ya se habían prohibido, ¿no? Ya no se llevaban a cabo así. Hay un problema también aquí, porque ahí tenemos la imagen de otra versión de la pintura que yo nunca he podido ver, o sea, que conozco nada más en blanco y negro porque fue reproducida en un número de Artes de México, y creo que no sé qué relación hay con esa pintura que no puedo ver. No sé si esto sería como un estudio, otra versión de la otra, pero por ejemplo, aquí la fachada de Cuautitlán tiene la torre invertida, la torre va al lado izquierdo y no al derecho. En la anterior, en la otra versión, la torre sí está del lado correcto de Cuautitlán, ¿no? Y por otro lado tenemos también diferentes cambios en la posición de los personajes, incluso la China es un poco también diferente, hay diferencias entre las dos pinturas, pero la otra que está en la colección particular no me ha sido posible verla todavía. Bueno, también algo que me llama mucho la atención es que a Primitivo Miranda, tanto desde su tiempo hacia acá, no se le rescata, ¿no? En el apéndice que contiene el libro nos habla de esto, de que es un gran pintor, pero no se le reconoce, ¿no? Y es como usted mencionaba, por estos asuntos entre liberales y conservadores, de que quizá por eso es que
no se veía bien la figura de Primitivo Miranda. No sé, no creo que fuera por lo de conservador, porque finalmente la guerra la ganan los liberales y él pertenece al grupo que gana. Yo creo que más bien como su ausencia dentro de los discursos de la historia del arte del 19 se debe a que no estuvo vinculado a la academia. O sea, hasta el día de hoy realmente la academia sigue siendo como el eje de todos los estudios del arte del siglo XIX en México, la Academia de San Carlos. Entonces, todo lo que está como un poco fuera de la academia ha sido lo que ha sido menos estudiando, tanto artistas como corrientes. Por ejemplo, ahora ya no, pero bueno, la litografía comercial o la fotografía, o sea, son cosas que luego ya se fueron estudiando como más, pero siempre como el discurso, digamos, como rector o predominante es todo lo que está relacionado con la academia. Como él no formó parte del claustro docente de la academia, como sus obras tampoco, bueno, sí quedaron ahí, de hecho se copiaron el Abel y el Caín, pero luego la academia ya a finales del 19, cuando manda cuadros a los estados, fueron algunos de los cuadros que pasaron para allá, ¿no? Pero más bien es esto, es como su ausencia de la academia, lo que hizo, lo que ha hecho también ha contribuido a su ausencia dentro de los recuentos más importantes de la historia del 19 en México, ¿no? Otro de los aspectos importantes que me pareció en el cuadro de Soldados de la Reforma fue esta situación de género que habla en el cuadro, ¿no? Los hombres haciendo sus labores de ir a la guerra y las mujeres de atenderlos. De atenderlos ahí. Bueno, es una cosa como muy, realmente muy antigua, no es muy novedosa, pero esto tenía que ver también en la otra pintura, en la de Soldados de la Reforma en una venta, con un tema muy trabajado desde el siglo XVII, que era como el alto se llamaba, o el descanso que hacen los soldados en un lugar o simplemente los viajeros que hacen en un lugar para tomar agua, que descansen los caballos y todo esto, ¿no? Es un tema como muy, muy antiguo que podemos rastrear como en el siglo XVII, tanto en la pintura holandesa, principalmente alemana, como también en la italiana hay algunos ejemplos. Y el tema se continuó también durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII y continuó también en el siglo XIX, ¿no? Con diferentes variantes. Hay un pintor también muy poco trabajado que es Manuel Serrano, y él tiene en el cuadro, en el libro hay una imagen también de él que es igual una china, ¿no? Dándole de comer a un ¿cómo se llama? A un hombre que va montado, pero ahí sí hay como una intención erótica muy fuerte en la representación de la china, ¿no? Está muy protuberante, con la cintura igualmente muy marcada, con unas caderas muy anchas, y hay una relación igual también con el hombre del caballo, ¿no? Y están como, es un tema muy trabajado dentro de la pintura occidental, digamos, pero Miranda lo retoma y le da otro sentido. Aquí no vemos de ninguna manera que las mujeres estén como coqueteándoles a los hombres a los que les están dando de comer y de beber, ¿no? Están realmente como muy en su papel de proveedoras de los soldados, ¿no? En ese acto que han hecho. Y es algo que también vemos en su continuación en la Revolución Mexicana, ¿no? Con las soldaderas, claro. Con las adelitas, que sí, son ellas las que van a la guerra con los soldados para proporcionarles la comida y todo eso, ¿no? Sí, es un discurso que viene. Sí. Y que bueno, así como lo pinta Miranda, pues se ve como muy bonito, ¿no? Pero luego, ¿qué tal lo pinta Altamirano, no? Claro. O sea, como Altamirano justamente dice en Los Plateados, ¿no? Cuando se llevan a se me fue ahorita el nombre de la muchacha, creo que es Manuel. Y es Manuela, y entonces cuando ve lo que tiene que hacer, ¿no? Y cómo las tratan, y luego cómo también, bueno, las golpean, y o sea, no era así como tan bonito, ¿no? Como lo pone Miranda, ni tan correcto, y seguramente que tampoco debió ser así en la Revolución, ¿no? Bueno, no pues necesariamente. Le agradecemos mucho su tiempo. Los invitamos. Gracias por su invitación.
a adquirir el libro de la maestra. Se encuentra en librerías de la UNAM y si son alumnos ya saben tienen el descuento especial. No todo el que No, siempre no tenemos porque es coedición con sí. el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que bueno, como los dos cuadros pertenecen a museos que son del INA, pues pareció como que era una buena idea trabajarlos en coedición con ellos, ¿sí? De todos modos es una buena inversión para todos los interesados en historia del arte y les agradecemos su tiempo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.